Buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a este ciclo de conferencias que termina hoy, que titulamos Arte en el siglo de las revoluciones, el debate artístico y cultural durante el siglo XIX en España. Si han venido los últimos sábados, pues hemos estado alrededor de la exposición que está ahora mismo en el Museo del Prado, pues hemos intentado situar un poco, hablar de distintos temas del arte, la cultura, la política durante el siglo XIX, alrededor, como digo, de la exposición, y hoy vamos a realizar la última conferencia que se va a titular Los debates artísticos en la España del siglo XIX. Bueno, aquí tenemos el título. Bueno, como les decía, estos días hemos estado, las últimas conferencias, hablando un poco alrededor de las cuestiones del siglo XIX, sobre la política, sobre la cultura, los cambios en la ciudad, los cambios en el teatro también. Hoy pretendía hacer un poco un recorrido sobre cómo va a cambiar el arte en el siglo XIX y cómo se va a entrar, digamos, realizar un cambio profundo en el arte durante este siglo y hasta llegar a comienzos del siglo XX. Digamos que, como ustedes bien sabrán, en el siglo XIX se llega a una época en la que llega una nueva forma política, que va a ser una democracia liberal. Se van a ensayar diferentes regímenes políticos en toda Europa y también en España, y también va a ser un profundo cambio también en el arte y en la cultura, como vamos a ir viendo. Les traía esta cita, que es la única que traigo, no se asusten, de una novela que seguramente conocen, de Benito Pérez Galdós, de Tristana, para que viéramos un poco cómo Benito Pérez Galdós, que era un asiduo precisamente de las exposiciones nacionales de pintura, realizaba también crítica para algunos periódicos sobre pintura, realiza en una de sus novelas ya tardía, de 1892, cuando ya la pintura de historia precisamente ha caído un poco en el gusto de la crítica y del público, y coloca a uno de sus personajes, a Tristana, el personaje principal, que en esta primera parte de la novela es una joven un poco inocente, etcétera, que precisamente se enamora de un pintor. Y eso no es muy habitual en la novela del siglo XIX español, donde los personajes artistas no son muy habituales, a diferencia de lo que ocurre en Francia. Solamente tenemos algún ejemplo como La Quimera, por ejemplo, pero hay pocos ejemplos. En este caso, Tristana, como les digo, se enamora de Horacio, que es un pintor en la novela, y precisamente le hace una de sus cartas. Nos va diciendo Pérez de Galdós, haciendo un poco el chiste, la broma, como la pintura de historia ya está un poco pasada de moda, y nos lo introduce con esta carta. Dice Tristana: pienso que todo eso que me dices de que estás hecho un ganso es por burlarte de mí. No, niño, eres un gran artista y tienes en la mollera la divina luz. Tú darás que hacer a la fama y asombrarás al mundo con tu genio maravilloso. Quiero que se diga que Velázquez y Rafael eran unos pintapuertas comparados contigo. Lo tienen que decir. Tú me engañas, echándotelas de patán y de huevero y de naranjista. Trabajas en silencio y me preparas la gran sorpresa. No son malos huevos los que tú empollas. Estás preparando con estudios parciales el gran cuadro que era tu ilusión y la mía, el embarque de los moriscos expulsados, para el cual apuntaste ya algunas figuras. Hazlo, por Dios, trabaja en eso. Asunto histórico, profundamente humano y patético. No vaciles y déjate de gallinas y vulgaridades estúpidas. El arte, la gloria, señor Juanico, es la única rival de quien no tengo celos. Súbete a los cuernos de la luna, pues bien puedes hacerlo. Si hay otros que regarán las hortalizas mejor que tú, ¿por qué no intentas lo que nadie como tú hará? No debe cada cual estar en lo suyo, pues lo tuyo es eso, el divino arte, en que tampoco te falta para ser maestro. He dicho. Como ven, es una carta que le está enviando esta joven para decir:
tienes que pintar pintura de historia. El embarque de los moriscos expulsados, un tema que ya en el siglo XVII realizaron Velázquez y otros artistas. Es decir, la pintura de historia es lo que te va a hacer un gran artista. Esto venía de la tradición renacentista, como seguramente sabrán, solo ponía unos ejemplos para que lo recordaran. Precisamente en el Renacimiento, Leon Battista Alberti, en su tratado de pintura de hacia 1436-35, cuando regresa a Florencia, hay toda una invención de un nuevo tipo de pintura con la perspectiva, con Brunelleschi, etc., y donde él crea esta primera base teórica de la pintura clásica y de la pintura de historia, donde precisamente como no tiene precedentes de la antigüedad y no se conserva en ese momento, no tienen dónde agarrarse para realizar qué es la pintura que se realizaba en la antigüedad, a diferencia de lo que ocurría con la escultura y con la arquitectura, pues crea todo un discurso de realizar que la pintura tiene que tratar los temas humanos, tiene que ser, para ser un arte liberal, tiene que realizar unos temas que siempre ocupen a la figura humana, que representen temas, como digo, históricos, la historia sagrada, la religión, etcétera, para que se la tome como un arte realmente liberal. Digamos que esa base de toda la pintura clásica y colocada encima, les traía un dibujo sobre la perspectiva, es decir, que también los pintores tienen que saber anatomía para colocar esas figuras y para colocarlas en el nuevo espacio de la perspectiva. Y sobre todo tiene que ser una comparación, como les decía, como no tiene referentes en el mundo clásico anterior sobre la pintura, lo que tiene que ser la pintura para ser considerada arte liberal es asemejarse lo más posible a la retórica, a la literatura, tener una claridad expositiva, y por eso les traía estas imágenes de un arte de lo que se denominaba el gótico internacional, Gentile da Fabriano, o en comparación con Masaccio, el gran artista amigo de Brunelleschi, donde la claridad expositiva con un mismo tema, como es la adoración de los reyes, se ve claramente lo que Alberti y sus amigos están queriendo hacer con un arte nuevo, ¿no? Y nos dice en su tratado: puedo quedarme contemplando un cuadro con el mismo placer que sentiría leyendo una nueva narración histórica, pues ambos, pintor e historiador, son pintores. Uno pinta con la palabra, el otro con el pincel. Incluso en esta imagen que vemos un pintor de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII, podemos ver lo que para los pintores de toda la edad moderna, y es digamos, una perspectiva que va a llegar hasta el siglo XIX, era el pintor, el maestro, en su taller pintando un gran lienzo de gran tamaño, como van a ser los cuadros de historia del siglo XIX, y un tema secundario, que es el que va a proponer también Alberti. Como ven, lo está realizando ya no sé un maestro, sino uno de los oficiales del taller, que va a ser el retrato. Alberti dice, pues vamos a guardar la memoria de las hazañas humanas, sobre todo también de las hazañas religiosas. Eso lo realizamos con una gran pintura histórica de gran tamaño, que es lo que realiza el maestro, como digo, principal, y después en los temas secundarios, donde también está la figura humana y donde lo que significa el retrato es recordar las personas importantes de la sociedad y que merecen ese recuerdo, que merecen esa memoria, lo vamos a hacer a través del retrato en una menor escala. Para Alberti, para la Edad Moderna, etc., la pintura era, por tanto, la única pintura posible, era pintura de historia, y que estuviera representada con figuras humanas. Después, a partir de finales del siglo XVI, comienzo del XVII, se van a crear estos géneros secundarios, pero siempre mucho más minusvalorados en las academias, etcétera, como van a ser bodegones, otro tipo, paisajes, etcétera. Digamos que estas teorías del siglo XV, que se desarrollan sobre todo en Florencia, están de plena actualidad durante toda la Edad Moderna, durante el siglo XVIII e incluso el XIX. Aquí les traía un par de ejemplos de la primera traducción de este libro de Alberti al Tratado de Pintura. Se realizó un tratado conjunto en Francia y eso sirvió para que después se tradujera a distintos idiomas y también al español, donde se unían el llamado Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci y el de Leon Battista Alberti. En la primera edición
En España se va a realizar en 1684 por Antonio Rejón de Silva, un personaje importante en la Academia de San Fernando, y precisamente lo que realiza es una traducción de la obra francesa para que los pintores, para que los aficionados conozcan esa base teórica que era trascendental todavía a finales del XVIII, y como les traía aquí también, hay una nueva edición en 1827, es decir, que en el siglo XIX la base teórica que se está proponiendo desde las academias sigue siendo la referida por Alberti. Aquí les traigo una imagen de la propia portada de la Academia de San Fernando y también de una entrega de premios de la monarquía francesa de Carlos X en 1824, para ver cómo en las academias, la Academia de San Fernando, por ejemplo, se sigue la práctica que se había desarrollado en Francia, que era crear un gran salón expositivo, primero bianual. En España se va a realizar ya a partir de los años 90 todos los años, es decir, de que los artistas puedan exponer sus obras en la propia Academia de San Fernando, es decir, que haya que el público pueda acudir. Hay gran éxito de público, también de crítica, etcétera, que va poco a poco a finales del XVIII y se va a desarrollar en el siglo XIX una manera de exponer las obras tanto actuales como las que se conservaban de antiguos maestros en la Academia de San Fernando. Es decir, los artistas pueden ir poco a poco exponiendo las obras de una manera novedosa a todo tipo de públicos, creando por lo tanto una nueva figura como van a ser también los críticos y la crítica a través de la prensa periódica. Y aquí les traía unas imágenes, por ejemplo, de la exposición que se realizó en el otoño de 1818 y que sobre todo la crítica se fijó mucho en estos dos cuadros, el de José Aparicio, del Hambre de Madrid, donde se representaba uno de los hechos, digamos, más calamitosos en la Guerra de la Independencia durante el año 11 y sobre todo el año 12 de 1800, que se desarrolla una gran hambruna en la capital y mueren miles de personas. Y en el otro caso, la de Madrazo con la muerte de Viriato. Digamos que son dos de los temas que vamos a ver reflejados a lo largo del siglo XIX, es decir, temas históricos que representan la historia española, incluso desde el tiempo de los romanos, o más cercana, temas históricos, pero también referidos a las glorias nacionales, digamos, más cercanas a su tiempo, pero también con hechos que recordar, que son factibles para la memoria, o que son necesarios para la memoria de la nación, como es las grandes gestas en la Guerra de la Independencia. Si observan un poco los cuadros, veremos cómo siguen esa tradición albertiana, ¿no? Son prácticamente cuadros para leer sobre ellos, ¿no? Para ir discriminando sobre las distintas figuras, su colocación, la anatomía, colocados en espacios, creando perspectivas, etcétera, ¿no? Son cuadros narrados prácticamente, ¿no? Y donde los hechos históricos son realmente lo importante de los lienzos. Otro de los elementos importantes que se van a desarrollar naturalmente en el arte del siglo XIX español va a ser precisamente la creación del Museo del Prado, en el que nos encontramos en 1819, la inauguración en ese año, como uno de los elementos, digamos, más representativos de cómo la monarquía, en este caso y con el friso que se colocará en la portada principal del edificio, con la protección de las artes, los tributos de Minerva y las bellas artes, con Fernando VII, es decir, con el monarca como gran protector de las artes. Y por eso se crea este museo real, en principio, donde se va a colocar parte de la colección real como educación, tanto para los artistas, la exhibición de los cuadros de los grandes maestros del pasado, como posible aprendizaje tanto para los artistas contemporáneos como para el público. Es decir, las bellas artes adquieren un valor importante, incluso educacional, cultural, como conformadoras de las ideas de la nación.
No solo se trata de exhibir los cuadros, sino que también se trata, y por eso les traía aquí un par de libros o catálogos de estos primeros tiempos del Museo del Prado, sino se trata también de estudiarlos, de catalogarlos, y por eso se van a crear estos primeros catálogos, estos primeros ensayos, sobre todo por el primer creador de estos catálogos, como es el pintor italiano Luis Eusebi. También, no solamente, como digo, los catálogos, sino también el ensayo sobre las diferentes escuelas de pintura y, sobre todo, hacer hincapié en la escuela española, es decir, estudiarla, valorarla, ver lo importante que ha sido históricamente y, por lo tanto, esa influencia que va a ser poderosa también para los artistas contemporáneos. Les traía también la imagen de otro gran museo de la época que se va a crear con el llamado Museo Nacional de Pinturas. Este va a ser un museo estatal que se crea en el Museo de la Trinidad y, por lo tanto, en muchas ocasiones se llama así, en el centro de Madrid, en uno de los monasterios exclaustrados durante el siglo XIX, y donde se van a acumular también todas esas pinturas de los conventos que van a ir desapareciendo durante el siglo XIX, que se van a desamortizar con la desamortización de Mendizábal y con otros gobiernos liberales, y que se van a ir colocando también, se van a ir guardando como bienes nacionales, el arte como bien nacional, y que también se van a estudiar con distintos catálogos, sobre todo este realizado en 1865 con Cruzada Villamil. Como les decía, el museo no solamente es un lugar de exhibición para el público, de aprendizaje para el público, sino también es un lugar donde los pintores aprenden, estudian, copian. Hay todo un desarrollo de la copia pictórica. Y aquí les traía una imagen de principios del siglo XX, que recordad que es de 1903, de unos artistas haciendo copias precisamente de pinturas de Murillo, ¿no? Murillo, como Velázquez, van a ser de los maestros españoles más importantes y que más se van a valorar en Europa, y que sobre todo van a ser importantes también para el nacimiento de nuevas vías artísticas. Una de ellas va a ser, por ejemplo, la pintura realista de Courbet, de otros artistas, sobre todo en Francia, que se van a desarrollar sobre todo a mitad del siglo XIX. En España, que nos va a llegar también esa influencia francesa, es interesante ver cómo el realismo como tal se va a teorizar no tanto por los contemporáneos, sino en muchos casos por la propia pintura del pasado. Y así les traía el estudio de Francisco Tubino, que va a ser un crítico y un historiador muy interesante y que realiza una gran monografía de Murillo, y precisamente ahí en esa monografía realiza una de las definiciones del realismo más interesantes de nuestro siglo XIX. Es decir, el realismo también pictórico va a estar sancionado por su propia presencia en el museo, por la propia pintura española, por la propia pintura tanto de Murillo como de Velázquez, etcétera, que siempre había tenido una versión verista. Se le había criticado que no era una pintura, digamos, de una esencia clásica, como tenían otras escuelas pictóricas, desde Mengs, etcétera. Habían teorizado que la pintura española, Velázquez, como les digo, Murillo, etcétera, era una pintura esencialmente verista, que reflejaba mejor la realidad que hacer una pintura más intelectual. Ese tipo de pintura que se va a poner tan de moda, sobre todo por las compras, especialmente en Francia, después de la Guerra de Independencia, va a influir poderosamente, como digo, a los pintores franceses. De hecho, Courbet, ante pinturas como estas, que actualmente están en el Louvre, en alguna carta a sus amigos decía, cuando Murillo pintaba a estos niños despiojándose, estos niños pobres, etcétera, pues era considerado como un gran caballero de la pintura, y cuando lo pinto yo soy considerado como un comunista, ¿no? Es decir, que tenía toda una carga también ideológica en todo este tipo de pintura. Pero sin duda uno de los
creaciones más importantes para el desarrollo de la pintura española del siglo XIX van a ser la creación de las exposiciones nacionales de bellas artes. Como habíamos visto anteriormente, había ya exposiciones en la academia, pero eran bastante criticadas, se decía que no era un espacio apropiado, que además los criterios de selección para introducir las pinturas que eran expuestas cada año digamos que eran demasiado abiertos, que pintaban aficionados, pintaban profesionales, se juntaban con que además se exponían cuadros clásicos o de maestros antiguos que se guardaban en la propia academia y que por lo tanto era un poco desorganizado. Se quiere crear un nuevo recinto, una nueva exposición nacional de bellas artes, sobre todo con el compromiso de que el Estado sea el financiador de estas obras, que los pintores puedan exponer esas obras ante el público, que se puedan incluso dar premios, que se pueda comprar por parte del Estado algunas de las obras y por lo tanto se convierte en uno de los grandes momentos sociales incluso de la capital. Algunos de los días de visita eran gratuitos, pero otros había que pagar y por lo tanto, sobre todo los días que era para pagar, dentro de la cúpula, debajo de la cúpula del propio convento de la Trinidad, porque se celebraba también al principio, por lo menos al comienzo, las primeras exposiciones nacionales, estoy hablando aquí de la primera de 1856, se celebraban en el propio museo, en el propio convento de la Trinidad. Y, como digo, todos estos, como estamos viendo, había todo un público elegante viendo los días de pago, que era uno de los salones más interesantes del Madrid de la época. Las primeras los premios de primera categoría, etcétera, que se dieron fueron, por ejemplo, a este tipo de cuadros, a este cuadro de Luis de Madrazo, el Don Pelayo en Covadonga, donde vemos de nuevo ese tipo de pintura histórica, retórica, digamos que teatral, ¿no? Donde están representando, donde podemos ver los diferentes gestos de cada uno de los personajes, colocados en este caso en un paisaje con un elemento histórico por detrás de la pintura, ¿no? que digamos que subraya el elemento pictórico. Incluso les traía antes la imagen de cómo la reina Isabel II entrega los premios en este año y donde está representado este lienzo de Don Pelayo, es decir, que hay todo un aparato del Estado de protección de las artes, de entrega de premios a los artistas que han sido considerados por el jurado, en este caso, como les decía, el caso de Luis de Madrazo. Luis de Madrazo, la verdad es que tenía a 3 miembros de su familia en el jurado, con lo cual tenía todas las bazas para llevarse un buen premio. Bueno, les traía algunos ejemplos de artistas o de tipo de pintura. En la pintura religiosa, muchos de los críticos echaban de menos que ya se realizara pintura religiosa, había poca, y es uno de los cambios, naturalmente, de la pintura del siglo XIX, aunque siguiera siendo una pintura histórica. Aquí les traía la muerte o la traslación de San Francisco de Asís de 1866, sobre todo porque cuando después se presentó, además de presentarse en el certamen de 1867, porque el certamen de ese año se retrasó, el del 66, que es cuando tocaba cada 2 años, pero se retrasó y se hizo al final a comienzos, en febrero del 67, pero después se llevó a París. Y lo interesante del cuadro es que en muchas ocasiones en Francia, sobre todo, los críticos lo vieron como algo, un tipo de pintura muy zurbaranesca, ¿no? Que les recordaba a parte de la pintura siguiendo con esa tradición española. Pero vemos que es un tipo de cuadro más o menos todavía con la misma teoría albertiana de las artes. Eso no quiere decir que fuera el único tipo de pintura que se presentase a estas exposiciones. Eran los tipos de pintura que solía ganar los primeros premios, pero se empieza a desarrollar un tipo de pintura también, como digo, más realista, que rompe con esos cánones anteriores del clasicismo albertiano. Y aquí les traía, por ejemplo, algunas palabras alrededor de la obra de Ramón Tusquets de Estudio del Natural. En otras ocasiones se encuentra directamente como un pobre, pero bueno, Estudio del Natural es un término más light.
Y donde, como ven, alguno de los críticos que habla en esa exposición del 67 dice: en materia de realismo, ya que no de colorido, puede dar lecciones a los de Courbet, para ver cómo ese realismo de artistas franceses muy importantes del siglo, desde mediados del siglo XIX, eran bien conocidos también en España por los críticos. Pero la mayoría de los críticos de esta época, o todavía en los años 60, incluso 70, eran contrarios a este tipo de pintura, ¿no? Como escribía en la época de este tipo de pinturas, no de esta pintura en concreto, uno de los críticos, Juan García, en 1862, y por eso les traigo este texto. No siempre, dice, el arte puede aceptar la verdad árida y desnuda de la naturaleza. Antes, las más veces, necesita reformarla y vestirla a su manera para que satisfaga ciertas condiciones imprescindibles de belleza. Lo contrario sería dejarse arrastrar a los delirios groseros de Courbet y su escuela realista. Es decir, normalmente los críticos eran contrarios a este tipo de pintura y apostaban por esta otra completamente, como digo, histórica. Especialmente, digamos, conflictivo fue el certamen de 1860, porque se enfrentaron varias obras que debieron o que estaban entre las primeras para premiarse, sobre todo conocida esta de los comuneros de Antonio Guisbert, que se presenta en 1860, digamos en competencia sobre todo con José Casado de la Lisal, con esta de los últimos momentos de Fernando IV, el Emplazado. Como vemos, son pinturas, de nuevo, que refieren hechos de la propia historia de España, en este caso Guisbert, que se convierte en el campeón de los liberales, digamos, más avanzados o más progresistas. Se convierte en un debate muy interesante de la época, para que veamos cómo todo este tipo de exposiciones nacionales no solamente atraían al público, atraían a los periódicos y, por lo tanto, atraían también a los políticos. Este cuadro no se llevó la medalla de honor, se votó si se le daba la gran medalla de honor del certamen. Parece que hubo, sobre todo los miembros del jurado, que eran, digamos, más conservadores en la política, no en las artes, que se pusieron en contra porque les pareció que era como un desafío, o que estaba en contra de la corona, de Isabel II, etcétera, por hacer un alarde de los comuneros que habían estado en contra de Carlos V y hacer un mensaje que podía entenderse como subversivo contra la corona, ¿no? Pero para que veamos cómo estaban en pleno debate político todos estos certámenes. Este tipo de pintura, como que tenemos aquí en el Museo del Prado, de José Casado de la Lisal, que era, en cambio, entendido como el pintor de los liberales conservadores, con estos homenajes, como ven aquí hay mucho del propio Las Lanzas o la rendición de Breda de Velázquez. Este tipo de pintura, como digo, historicista, de gran tamaño, siguiendo esa tradición albertiana, era la que triunfaba todavía en estos años 60. En este año 64 tenemos, por ejemplo, las muestras de uno. Cuando está en su cenit este tipo de pintura histórica, con Casado de la Lisal, con la redención de Bailén, con Eduardo Rosales, con Isabel la Católica, dictando su testamento, he puesto su pensamiento, y con Guisbert, un cuadro que fue más entendido en el extranjero que en España, pero haciendo de nuevo un acto de llamada hacia la libertad con el desembarco de los puritanos en América. Pero todos ellos, como ven, cuadros más o menos retóricos, con el aval de un hecho histórico que secunda la pintura, y donde podemos ir leyendo las escenas, los personajes, los actos de cada uno perfectamente encuadrados, con la perspectiva perfectamente colocados anatómicamente, etc. Y ahora les traía un tipo de imágenes para que vieran cómo también la crítica política entraba de lleno en la guerra también de las imágenes, no solamente con los cuadros, sino con la caricatura. Y tenemos este álbum excepcional que se suele titular Los Borbones en pelota o en pelotas a veces, del que no sabemos el autor. Es un dibujante que firma como Sem. Hay distintas teorías sobre quiénes eran.
pero que nos ilustra muy bien cómo era también la crítica política con estas imágenes y cómo va a ir cambiando también el sentido de la política. Como saben, en el año 68 hay una revolución que expulsa a Isabel II, que le hace marcharse al exilio a Francia, y se comienza durante unos años un nuevo régimen político hasta el año 74, cuando es la Restauración. Tipo de imágenes de los bonos en pelota, que ahora se conservan en su mayoría en la Biblioteca Nacional, que han sido poco a poco incorporándose, primero con un álbum y después con algunas imágenes sueltas, nos retrata todo un espacio crítico hacia la monarquía y hacia la política en general, pero especialmente hacia la figura de Isabel II y su corte más cercana. Aquí les traía los personajes, aquí aparece, como ven, Isabel II como una domadora de circo, como representada por la Inquisición, es decir, representada como una política antiliberal o sobre todo tradicionalista en sus ideas y rodeada de personajes religiosos, etc. Como ven aquí a todos estos personajes que son como abanderados de la Inquisición, con su propio marido, el rey consorte Francisco de Asís, y con otros personajes que van a ser importantes en su corte o en este tipo de críticas, como va a ser su confesor personal, el padre Claret o Sor Patrocinio, la Santa de las Llagas, a la que sobre todo los liberales progresistas indicaban que se inventaba todas estas llagas para conseguir dinero, para conseguir nuevos conventos, etc. Aquí les traigo unas imágenes de cómo es esta crítica, solamente unas pocas, de cómo era vista por esa crítica liberal o incluso republicana en esos años previos o seguramente posteriores al año 68. No le había hablado de estas escenas que suelen estar, no todas, pero acompañadas de un texto, dice los leales y los lelos, acompañados a Isabel II, o en este caso, de nuevo con Sor Patrocinio, con el padre Claret, el confesor de la reina, y el propio Francisco de Asís, dice, escenas contemporáneas, menéate cuerpo bueno, menéate resalada, y te fundaré un convento donde se adoren las llagas, ¿no? Se adoran tus llagas, es decir, como siempre Sor Patrocinio intentando que pagaron diferentes conventos, etcétera. Otras tienen un aspecto ya más erótico, casi pornográfico. Aquí se está criticando en este caso a uno de los amantes o de los últimos amantes de Isabel II, que aparece como un personaje muy importante, había sido un yerno de Narváez, el general Narváez, que había sido uno de los personajes importantes en la política hasta el año 68, que muere poco tiempo antes de la Revolución y que se convierte en uno de los amantes de la reina. Y aquí vemos cómo le están, digamos, dando las gracias a una bula que habían comprado para su relación especial con el Papa Pío IX. Dice, Pío IX, agradecido a los dones de Isabel, le da la bula singulares para que pueda joder, ¿no? Con el propio primer ministro, que era González Bravo, y su propio marido consentidor con la Orden de Alcántara que aparece aquí, ¿no? O este, que todavía es un poco más escabroso, sentada está en su poltrona con chulo, cetro y corona, de nuevo con su amante Marfori, con Luis González Bravo, como digo, como primer ministro. Son, digamos, unas sátiras que son prácticamente pornográficas y que estaban en la tradición, que ya se había hecho a finales del 18, ya Moratín, por ejemplo, da sobre todo en su diario, que ha visto este tipo de caricaturas un poco soeces, un poco subidas de tono, de personajes del rey, de personajes de la corte, etc., y que respondía a esa caricatura inglesa ya desde el siglo XVIII. Aquí traía otras de, por ejemplo, el Pla de Claret, dice, vean mi obra, ¿no? como un personaje que manejaba desde su puesto de confesor real a la propia reina, ¿no? Que aparece aquí como una muchacha de feria, o este otro que también es muy divertido, del general Narváez, como un conservador, ¿no? Cuando ya fallecido en 1668 aparece ya en formol como al lado de la conserva de tomate, metido en su frasco como un conservador realmente de libro, ¿no? Como digo, no solamente se criticaba a Isabel II y a su corte, sino también las maneras políticas de la época, y en este caso son muy divertidos también, por ejemplo, cómo se critica las elecciones del general Serrano, que es el duque de la Torre, y se ve aquí cómo maneja los hilos
y sale representada España, dice España, mucho ojo, porque he notado en la última votación que para un buen diputado hay 5 o 6 de cartón, ¿no? Como los pucherazos o cómo manejaban los hilos en las elecciones, en este caso el general Serrano o incluso Prin. Esta sería un poco más tardía porque ya Prin es asesinado en diciembre del 70. Dice, era un gran artista, pero no le valió, fue asesinado, y cómo manejaba al propio Francisco de Asís y al propio Isabel II, pero aparece aquí su asesinato. Es decir, que este tipo de crítica política también salía más allá del ámbito cortesano. Con este asesinato de Juan Prim podemos ver cómo hay toda una violencia política que va en aumento. Sobre todo se acusa a los anarquistas ya finales del siglo XIX y XX que van a asesinar a diferentes presidentes del gobierno, como Antonio Cánovas, Canalejas, Eduardo Dato, van a ser asesinados. En la exposición que tenemos ahora sobre el siglo XIX ven también esta fotografía que es bastante impactante del asesino precisamente de Canalejas, que el asesinó en la Puerta del Sol. Saben también el intento de asesinato del propio Alfonso XIII de 1906. Por lo tanto, hay toda una violencia política que se va a hacer habitual, no solamente en España, sino también en toda Europa. Consecuencia, en muchos casos, de esa cuestión social que durante el siglo XIX había ido separando o no reparando, la separación cada vez más extrema en las clases, cómo va a aparecer el movimiento obrero, etcétera, porque durante el siglo XIX, aunque se ha intentado, como digo, esa cuestión social, que era algo que tenían diferentes gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas, no se ha conseguido remediar esa pobreza, esa falta de trabajo de las clases populares. Digamos que este tipo de anarquistas, etcétera, se va a convertir incluso en un en un tema de cuadros. Aquí vemos a Julio Romero de Torres con este cuadro de un anarquista que titula así Conciencia tranquila, ¿no? Cuando le están registrando su vivienda con sus hijos, donde se muestra ahí la pobreza. Pero es todavía más interesante que en 1899 la propia Academia de San Fernando, para lograr la beca de Roma, de la Academia de Roma, propone un concurso, y el concurso que propone es la familia del anarquista el día de la ejecución. Y entonces tenemos varios cuadros, fíjense cómo era el problema del anarquismo, de esta violencia política, que se propone incluso como tema académico. Precisamente los dos pintores que ganaron esa beca fueron Eduardo Chicharro con esta obra y Manuel Benedito, que son todas del año, como digo, 99. También este tipo de obras, vamos viendo cómo no solamente ha cambiado el tema, sino la forma de reflejarlo. Un pintor catalán como Ramón Casas, que por otra parte se va a convertir en el gran retratista de la burguesía catalana, pero también que tuvo con este tipo de obras de cuestiones sociales, de revueltas sociales, incluso en este caso de Garrote Vil, aunque anteriormente se creía que este cuadro estaba relacionado también con la sentencia de muerte de un anarquista. En este caso se cree ahora que ya era un preso común, pero en todo caso vemos cómo es un tema absolutamente contemporáneo, donde vemos la ciudad que asiste a ello. Es prácticamente como si fuera con estos asuntos religiosos, etcétera, con estos personajes religiosos, pero casi prácticamente como si fuera una fotografía de un hecho absolutamente actual, donde no hay pasado, no hay retórica, etcétera. Incluso podemos compararlo con un hecho del garrote o una ejecución pública. Vemos cómo los artistas empiezan a cambiar completamente la forma de hacer pintura. Los temas
y cómo son prácticamente una narración de hechos contemporáneos, donde no hay personajes, donde no hay héroes, donde hay solo una crónica de lo que está aconteciendo, de los problemas que están aconteciendo en las ciudades. Traía alguna obra también de Ramón Casas, que, como digo, tuvo bastante éxito con este tipo de cuadros. Este es especialmente interesante además porque él primero lo tituló La carga, lo envió en 1899 a la Gran Exposición de París, fue rechazado, y después, cuando hubo unas grandes manifestaciones en Barcelona en 1902, lo volvió a retitular, lo volvió a presentar al concurso y al final consiguió, como un tema de actualidad, consiguió una primera medalla en la exposición nacional de 1904, es decir, este tipo de pintura casi en movimiento, como crónica, como actualidad, ¿no? Es decir, no hay, como veíamos en los otros cuadros, nada de esta retórica, de esta, digamos, pasado sobre las acciones, que nos tengamos que estar haciendo un relato sobre la historia, sino que hay una visión completamente novedosa, actual, casi, como digo, prácticamente como una fotografía, como el caso de Antonio Fillol. O como este tipo de cuadros que también pueden ver en la exposición actual, una visión de España también crítica. Darío de Rebollos hizo un gran viaje, un amigo belga, durante 1888, y después publicará un libro muy importante, La España Negra, es decir, criticar esa España que quiere progresar como el tren que pasa por arriba, y la religión, las ideas que frenan todo ese progreso, que estaba en este caso centrado en las ideas religiosas o en el ente. Sí, en los personajes religiosos, como se ve aquí. Esto era les traía, precisamente para relacionarlo con lo anterior, una viñeta de una revista satírica del año 65 de Gil Blas, que veíamos de nuevo al padre Claret, que veíamos anteriormente, y Sol Patrocinio como nuevos Quijotes, precisamente parando también el tren del progreso, ¿no? De esa gran palabra que se utilizará tanto durante el siglo XIX, ¿no? Otro de las críticas políticas, para que veamos cómo estas exposiciones nacionales también a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no solamente realizaban una crítica social por parte de los artistas, sino que también eran utilizadas en ocasiones por los periódicos y por los periódicos satíricos para señalar intenciones políticas. En este caso les traía con la revista Gedeón, que va a ser una revista fundada en 1895 y que va a hacer mucha parodia, crítica, sobre todo de los políticos liberales. Era una revista casi siempre conservadora, y que por lo tanto aparecen los políticos liberales muy criticados, y en muchos casos haciendo la parodia con cuadros famosos, para que vean cómo los cuadros y las exposiciones nacionales tenían tanto impacto en la población, en la prensa, etcétera, que se podía criticar a los políticos utilizando, como digo, las pinturas más famosas de cada año de la exposición. En este caso de 1895, donde, como veíamos aquí, Sorolla nos traía una imagen de una jóvenes de pueblo, que seguramente nos indica que van en un tren para luego trabajar en la prostitución, etcétera. Aquí Gedeón lo aprovecha para colocar, en este caso, a las personajes como si fueran, en este caso, Estados Unidos, que ha traído un préstamo, y a los políticos, como aquí a Sagasta, etcétera, que son prostitutas que se venden, digamos, al capital americano, o otros cuadros conocidos, como el de Antonio Fillol, con la bestia humana, de una personaje que está intentando introducir a una joven o convencerla para que realice un acto de prostitución. En este caso es la vieja Europa, quien quiere prostituir a España para que se preste al gran capital americano, que es en este caso el Estado americano, que es el proxeneta, ¿no?
O en este caso todavía más interesante con uno de los cuadros más importantes de Sorolla, con esta triste herencia donde lo que quería reivindicar son estos pobres niños mutilados, etcétera, que sobre todo eran hijos de personas que a lo mejor habían tenido sífilis, etcétera, y por lo tanto toda esa corrupción moral que quería denunciar Sorolla, aquí Gedeón aprovechaba para criticar a uno de los miembros más importantes del partido progresista, como era Segismundo Moretti. Aquí les traía una imagen de uno de los retratos de Federico de Madrazo, ya de años antes, de 1855, y lo que prepara Segis, decía, en la exposición de Bellas Artes electorales, lo que está preparando son las oposiciones donde va a haber caciquismo, pucherazo, etcétera, ¿no? Está comparando precisamente esa artrosis social que critica con la política. O el Rossinyol con el Calvario, la caída de la tarde, aquí se convierte en el Calvario de Canalejas, el Calvario del país. Este también es muy interesante, un pintor extremeño como Eugenio Hermoso, que traía este tipo de pintura, digamos, de representación popular, etcétera. Pues aquí son los miembros del Partido Progresista que en vez de ir a la fuente a buscar agua, lo que van es buscando la jefatura del partido, ¿no? El propio Moret, etcétera, utilizando, digamos, o Maura metido en el prostíbulo de todas estas pinturas. Y todavía más interesantes son estas últimas de Antonio Fillol y de Julio Romero de Torres, porque estas en la Exposición Nacional de 1906 fueron rechazadas por inmorales, por el tema directamente de Julio Romero de Torres, donde nos coloca aquí un prostíbulo. En el caso de Antonio Fillol, el sátiro, que nos está representando una niña de 10 años violada por alguno de estos personajes y que se está celebrando una especie de juicio para que lo reconozca, o sea, temas difíciles, duros, etcétera, que son aprovechados también, dicen los cuadros, que rechazó el jurado y que ha admitido Gedeón, ¿no? Y coloca a todos los políticos aquí esa relación con la prostitución y los políticos, que es muy habitual en este tipo de revistas satíricas. En este caso es La Democracia Española, que acusa a cualquiera de estos, como digo, líderes del Partido Progresista, ¿no? Para ir finalizando, les traía el ejemplo de Picasso, del joven Picasso, como también a finales del siglo XIX termina de formarse en Barcelona y su padre, poco a poco, don José, como le seguía llamando su hijo, don José Ruiz, que había realizado una carrera de pintor no demasiado exitosa, pero que veía las posibilidades de su hijo, le piensa que es momento en el que deje Barcelona y que vaya a intentar probar suerte en la Exposición Nacional de 1897. Para ello le hablan sobre un tema posible, se había puesto muy de moda, aquí en la exposición también van a ver algunos de los temas de médicos, donde el médico también en muchos casos es el nuevo héroe contemporáneo. Piensan un tema posible. Picasso, joven Picasso con 15, 16 años, elabora esta pintura. Además sabemos que la pinta con un amigo suyo se viste de monja, trae una persona de la calle para que haga de moribunda, además de pagarle, luego dice que le roba las sábanas, y su propio padre le retrata aquí con la figura del doctor, ¿no? Bueno, no recibe demasiado buenas críticas, aún así consigue un premio honorífico, lo va a intentar después en el 99 con otro cuadro que no se conserva. Durante el año 97-98 este joven Picasso también dibuja a uno de sus amigos, un amigo argentino, Pancho, precisamente haciendo de copista, copiando cuadros en el Museo del Prado. Él iba con Pancho habitualmente y es interesante cómo algunas de las
pinturas claves que iban pintando van cambiando su objetivo. En principio empiezan a pintar también a Murillo, a Velázquez, pero poco a poco se va poniendo de moda lo de pintar al Greco. Empieza el Greco a ser un pintor que cada vez va a gustar más a las vanguardias artísticas, y también ellos dos se ponen a retratar o a copiar más al Greco. Van enviando algunas de sus obras a sus profesores de Barcelona, y los profesores de Barcelona, cuando reciben las obras, cuando van hacia el Greco, dicen: este es mal camino, ¿no? Mal camino. Empiezan a cambiar, y vemos cómo Picasso poco a poco va a ir queriéndose convertir en un pintor de la vida moderna, un pintor moderno, con ese tipo de cuadros del Salón del Prado ya impresionistas, o esta otra que es la última vez que se va a presentar a la exposición nacional, va a ser con esta mujer en azul en 1901, que si los dos pinturas anteriores habían recibido un premio honorífico, esta directamente no va a ser absolutamente criticada. Ya es una prostituta, digamos, un poco de lujo, etcétera, que pinta también en Madrid, que presenta y que, como digo, no tiene ningún éxito, y por lo tanto ya va a ser el último momento en el que va a presentarse a este tipo de exposiciones nacionales. Inicia un nuevo camino, vuelve a París y se va a realizar todo este tipo, poco a poco, a convertirse en otro tipo de pintor, de llegar a un tipo de pintura completamente nueva, como va a ser esta del cubista. En la obra de Apollinaire, de los pintores cubistas, es interesante que cuando realiza esta pintura de apoyo a sus amigos pintores cubistas, dice que realmente el nombre de cubista no le gustaba nada, esta nueva mirada hacia los objetos, que le apasiona al poeta Apollinaire. Esa nueva mirada que es, como ven, ya no se basa tanto en la pintura anterior, occidental o renacentista, sino que se basa todavía más en máscaras africanas o en el arte anterior al mundo clásico, con toques del Greco, etcétera, pero sobre todo descomponiendo todas estas imágenes en algo completamente subjetivo. Y es interesante que Apollinaire no quisiera llamar en principio los pintores cubistas, sino los pintores nuevos. Es decir, que Picasso ha pasado ya de ser de un pintor moderno a ser un pintor absolutamente nuevo, que quiere revolucionar con su pintura ese modo de mirar occidental, ¿no? Ha cambiado su preferencia, ha visto que su camino no puede ser el de un pintor tradicional, y por lo tanto nunca más, como digo, se va a presentar a estos concursos nacionales. Les traía esta imagen para que vieran cómo también es una pintura de gran tamaño, ¿no? Picasso en estos años va a realizar pinturas casi siempre de pequeño tamaño, pero él está realizando una obra programática de algo nuevo que quiere mostrar, aunque no mostrará su obra hasta años después, solamente a algunos amigos, pero la realiza todavía en esa tradición de gran tamaño. Digamos que de 1901, con esta fase azul, cuando él vuelve a París, etcétera, hasta 1907, en que empieza a pintar de esta otra manera, casi podríamos decir que se convierte de un pintor moderno a un pintor nuevo, ¿no? Y realizando algo completamente nuevo. Y me interesaba mucho, para ir terminando, esta cita de Bernardino de Pantorma. Bernardino de Pantorma fue un pintor de principios o de la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo fue el gran historiador de las exposiciones nacionales. Desde su óptica es interesante que, y eso que escribía todavía en 1948, para él, Picasso, dice: su fama excesiva, a nuestro juicio, orquestada universalmente por marchantes, críticos y snobs, ha impedido el estudio serio de su arte. Algún día se hará, señalando la parte admirable y sugestiva de su obra y el exceso de monstruosidades y camelos que hay en ella. Es interesante ver cómo
no solamente Picasso deja de ir a las exposiciones nacionales, sino que el historiador de las exposiciones nacionales, escribiendo en el año 48, le parecía Picasso todavía un camelo. Y para finalizar del todo, quería, si hemos empezado ya con Tristana, terminar precisamente con Tristana también, en este caso con la versión de Luis Buñuel, que saben que es una película rodada en 1970, y que precisamente cuando Buñuel cuenta en sus memorias que va a Hollywood a recoger su Oscar en 1973, le reúnen, hacen una fiesta entre varios directores y Hitchcock sobre todo le recuerda esa pierna cortada de Tristana, ¿no? Que es en la segunda parte de la película. Buñuel dice que cree que la novela de Tristana es la peor de Pérez de Galdós y que por eso se atreve a hacer la película, a contarla con imágenes, y precisamente esta segunda parte de la novela, donde él cambia varias cosas, pero sobre todo le interesaba esa pierna cortada de Tristana, donde este personaje que veíamos al principio, completamente inocente, totalmente, no solamente enamorada, sino enamorada de esa pintura historicista, ha cambiado completamente, ha tomado conciencia de sí misma y del poder que tiene también sobre los hombres, y se va a convertir no en una mujer tiranizada por ellos, sino al contrario, ¿no? Se va, diríamos ahora, a empoderar. Y estas imágenes precisamente de la pierna cortada como prácticamente un ojet trouvé de Deschamps, que significa también ese nuevo arte, ese nuevo momento o forma de contar las historias, donde ya no es una narración histórica o literaria la forma de contar, sino que se ha superado esa realidad y se ha venido a realizar un arte completamente nuevo, que es el que van a realizar las vanguardias a lo largo del siglo XX. Pues esto es todo. Muchas gracias.